El temerario y el avanzado era mi padre, que era un ser excepcional. Mantener siempre mucha higiene y limpieza a la hora de manipular alimentos. Tenemos que prestar especial atención al cuidado de las manos. Todo cambio supone un estrés y una situación de estas provoca un cambio en la vida familiar. Vives en mí, como un mar en calma, pan del alba, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como un gran simiente que da la gente, vives en mí. Mi padre era óptico, desde 1935 está esta óptica, porque él trabajó con don Julio Barri, él salió de Tejeda, del centro de la isla, y era huérfano a los 12 años, y estaba el don Julio Barri, el famoso oculista aquí, que era el único que tenía un taller de óptica, pidió un chiquillo espabilado, en el del colegio que estaba, y sacaron a mi padre y estuvo toda la vida trabajando. Y entonces, cuando en el 35 le compró la óptica, recién acababa la guerra, aquí. No, antes de empezar la guerra, coño, fue muy bonita. Y ya se quedó con la óptica para siempre. Y los hijos de don Julio Barri fueron Carlos y Santiago Barri, dos oftalmólogos muy buenos de aquí. Y yo desde que nací estoy metido en la óptica. Me fui para allá porque los estudios de óptica eran unas oposiciones que había en aquel entonces, salían 30 plazas al año. Estamos hablando del año, 64 por ahí, 64, que fue el primer año que fui a Madrid. Eran unas oposiciones y eran 30 plazas, después ya se amplió, ahora ya es una carrera universitaria. Y así todo, por eso también me hice la mil en Madrid, porque no era universitaria óptica en aquel entonces, como otras profesiones. Y de allá para acá y de aquí para allá, examinándome, trabajando. Yo estoy siempre en la óptica, sí, no me encuentro. Y paulatinamente fuimos, mi padre y yo, tomando el relevo, fuimos mi padre tuvo 80 años, estaba él trabajando y yo iba cogiendo parcelas, las novedosas, gafas nuevas, técnicas nuevas, máquinas nuevas que venían, todas esas cosas yo iba metiendo, y un equipo que teníamos aquí, un gerente que teníamos también él y yo, un gerente familiar nuestro, que él y yo fuimos los que impulsamos las reformas y todas estas cosas. El temerario y el avanzado era mi padre, que era un ser excepcional y era un hombre que fue el que creó esto, después abrió otro en el puerto, abrió otro, y nosotros lo que hicimos fue reafirmarlo, abrir unas más y modernizarlo, sobre todo las instalaciones que tenemos, que son lo que hemos hecho es potenciar nuestros equipos. Ustedes vieron arriba los despachos de los técnicos, los ópticos, que son la maquinaria menor. Nosotros uno de los orgullos que tenemos es que todo el dinero que ganamos lo invertimos en las islas. Nosotros no venimos aquí a ganar dinero y lo llevamos para afuera, como puede ocurrir en otros casos. Y nosotros llevamos los últimos 15 años, hemos seguido estando potenciando, hemos tenido que intentar adaptarnos a estas nuevas filosofías, a esta nueva forma de venta, estamos adaptándonos y estamos haciendo lo mejor que pueda, pero sin perder nuestra identidad de ofrecer un buen servicio, el mejor servicio y ser los mejores ópticos, porque hay muchos sitios que cogen y dicen, en 10 minutos te miran la gafa y te echan. No, si tenemos que estar 20 minutos con una persona o media hora, estamos. Porque es dar el mejor servicio, no despachar y vender, que ocurre en muchos sitios, que compran cosas muy baratas y despachan. Nosotros lo que intentamos es esto lo mejor, y los últimos 15 años, los últimos 10 años, ahora hay una nueva generación en mi empresa. Yo no voy a estar toda la vida aquí, yo
Me quedan 5 o 6 años los que me queden y ahora que vengan los nuevos, que es una generación nuestra. Un sobrino mío ahora es el gerente nuevo de la óptica. Y tú has visto que hay gente joven, entonces yo rodeo a gente joven, ya yo estoy ya... Yo desde que soy un pibito, digamos, desde los 15, 16 años, siempre en vacaciones, en verano, solía venir por aquí y echar una mano siempre en el almacén o haciendo recados o ese tipo de cosas. Pero vamos, incluso siendo más niño aún, pues muchas veces venía aquí, mi abuelo estaba aquí, venía a verlo, a veces colaboraba con mi hermano en hacer los escaparates y esas cositas. Y bueno, siempre he estado dentro de lo que es la empresa de alguna manera. Y bueno, vengo directamente de terminar de estudiar mis estudios universitarios. Yo estudié empresariales, ya me preparé para en un futuro que ya es un presente, pues estar en la empresa. Y bueno, y luego tuve mis experiencias fuera de la empresa previo a mi incorporación definitiva. Y la verdad que bueno, fue breve, pero fue intensa y la verdad que fue también bastante constructiva. Vértigo, pues puede ser que sí, pero bueno, yo creo que trabajando en el día a día y estando codo con codo con todos los compañeros que somos parte de esta empresa y que muchos tienen mucha experiencia, porque esta es una empresa que lleva ya 78 años en funcionamiento. Creo que el más veterano que está en la empresa actualmente lleva unos cerca de 30 años, 38 años lleva alguno. Entonces, claro, tienen más edad que yo, incluso de antigüedad en la empresa. Entonces, quieras que no, pues se apoya uno mucho en ellos y escuchando y aprendiendo, pues uno va timoneando como buenamente pueda pues la marcha y el rumbo de la empresa. Yo quisiera recordar a mi padre, a mi madre y a mis hermanas que también están ahí, son los 3 socios que somos actuales los dueños de esto, y a los que vienen, sobrinos y la gente y el equipo humano, porque han habido un equipo humano fantástico en la óptica ahora mismo, el año pasado se jubilaron 4 o 5, son todos los de mi época, que ahora son asesores míos, ya no están jubilados, pero son como asesores míos, son gente fantástica y entre todos sacamos esto adelante, con mucho trabajo, esfuerzo, épocas menos malas, épocas buenas, pero como hemos mejorado, porque al principio las tiendas eran poquita cosa y lo que hemos logrado es que sean todos unos centros sociosanitarios de primer orden con un equipamiento fantástico, gracias a todo el equipo que hemos tenido fantástico. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donaccion@tvcanaria.tv. De mujer a mujer, he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad, la sociedad cooperativa. Con Sandra Cala, con mi socia, vamos a invertir en la compra de cabras para después vender su leche. Y gracias a eso, ella va a ser una pequeña empresaria y se va a ganar el respeto de su familia para que nunca más vuelva a ser maltratada. Ahora, ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? Es una enfermedad que se produce por consumir alimentos que están contaminados por microorganismos patógenos, como por ejemplo la salmonela o las toxinas de algunos de ellos. La sintomatología más frecuente suele ser vómitos, diarreas y fiebre, y es particularmente grave en niños, en ancianos, en mujeres embarazadas y en personas que puedan tener sus defensas disminuidas. En primer lugar, utilizar siempre agua potable.
para beber, para preparar alimentos, para limpiar, para todos los útiles que van a estar en contacto con los alimentos. Si no tenemos posibilidad de tener agua potable porque no estemos en casa y no nos esté llegando el agua de la red, tendremos que utilizar agua envasada o bien hervir el agua o desinfectarla con lejía, pero siempre con lejía de uso alimentario. La proporción es una cucharadita, una cucharilla de postre con lejía y ponerla en 3 litros de agua durante 5 minutos más o menos. También hay que tener mucha precaución con el agua a la hora de elaborar los cubitos de hielo. Tiene que ser agua potable. Mantener siempre mucha higiene y limpieza a la hora de manipular alimentos. Tenemos que prestar especial atención al cuidado de las manos. Las manos puede ser un vehículo de transmisión de bacterias. Luego habrá que lavarlas todas las veces que sea necesario, pero siempre antes de empezar a cocinar alimentos, después de cocinar alimentos, cuando vayamos al baño, después de habernos sonado o haber estornudado, después de cambiar los pañales a los bebés o a las personas enfermas, después de tocar basuras, después de tocar mascotas que podamos tener en casa, que habrá que intentar que no entren en la cocina. O sea, las manos hay que tenerlas limpias siempre. Y luego habrá que tener mucha higiene tanto en el pollo de la cocina, en el ambiente en general, en los platos, en los cuchillos, en el bloque que utilizamos para cortar los alimentos, mucha limpieza e higiene. La tercera recomendación, mantener siempre separados los alimentos crudos de los alimentos cocinados. Hay que tener precaución cuando venimos, por ejemplo, de la compra, de aquel alimentos frescos, por ejemplo, las frutas, las hortalizas, ponerlas siempre en la parte de abajo de la nevera, en las gavetas que tiene ya preparada específicamente para esto. Y mantener sobre todo aquellos alimentos cocinados perfectamente tapados en recipientes adecuados dentro de la nevera. Si tenemos un alimento que lo tenemos no en un recipiente que tenga tapa, sino por ejemplo en una media fuente, muchas veces ya tenemos preparada la ensalada, la ensaladilla para sacar a la mesa dentro de unos minutos, bueno, pues o dentro de unas horas, pues lo tapamos con film transparente que se queda muy bien adherido para protegerlo de que se pueda contaminar con los alimentos que puede haber frescos en la nevera, ¿no? El cuarto consejo es preparar los alimentos con la menor antelación posible. Es muy importante el mantener esto a rajatabla, ¿eh? Y si no tenemos más remedio que preparar los alimentos, pues muchas veces no es posible, a lo mejor con el ritmo de vida que llevamos ahora, pues a lo mejor preparamos la comida hoy para consumir dentro de una semana porque la queremos congelar. Bueno, pues prepararemos alimentos, lo refrigeraremos de inmediato y luego ya lo congelaremos. Pero si no ese es el caso, si es para preparar la comida para hoy o para mañana, una vez que se ha terminado de preparar el alimento, hay que meterlo directamente en la nevera hasta que vaya a ser consumido. A no ser que se vaya a consumir en 1 o 2 horas y entonces mantenerlo en caliente, pero nunca a temperatura ambiente. Es muy importante también cocinar muy bien los alimentos. Si un alimento, una carne, un pescado, o cualquier guiso, lo vamos a freír, o lo vamos a meter en el horno, o lo vamos a someter a temperaturas por calor, tratamiento de calor, que el calor llegue muy bien al centro del alimento, que el centro alcance al menos 65 o 70 grados para tener la seguridad de que el alimento está bien cocinado. Y es muy importante tener la precaución de las contaminaciones cruzadas. La contaminación cruzada es el paso de bacterias de un alimento que está contaminado o de los útiles que hemos utilizado en la cocina para manipular ese alimento a otro alimento que ya está cocinado. Y voy a poner un ejemplo que va a servir para aclarar este tema. Imagínense que hemos comprado un pollo con cabeza y con patas, entonces tenemos el bloque de teflón de la cocina, nunca de madera, no es bueno tener madera en la cocina, porque la madera es porosa y no se puede limpiar bien. Cortamos la cabeza, cortamos la pata, preparamos un poquito el pollo y lo metemos en el horno. Si no lavamos y desinfectamos muy bien ese cuchillo y ese bloque, cuando saquemos el pollo ya cocinado, si lo ponemos en el mismo bloque ya para partirlo en trocitos para servir en los platos, se va a contaminar. Esto es lo que se llama contaminación cruzada y hay que tener mucha precaución con ese tema. Nuestra recomendación, utilizar o bloques diferenciados para alimento crudo y alimento cocinado, y lo mismo podemos decir de los cuchillos, o si no puede ser así, por lo menos lavar y desinfectar muy bien entre un uso y otro.
lo planteas es un planteamiento por urgencias, es decir, ni el paciente ni el familiar conocían de la existencia de una insuficiencia renal. Entonces, claro, ahí todo es un jarrón de agua fría, ¿no? Es un shock que está pasando aquí. Y en ese momento es, ¿qué va a pasar? ¿Mi familiar se va a morir? Lo vemos todo con un dramatismo. No ocurre lo mismo cuando llevamos un proceso progresivo donde se ha hecho un diagnóstico precoz y se ha estado en las consultas de nefrología y se ha ido informando tanto al afectado como a la familia. Esto siempre es lo más adecuado, porque permite que el paciente y el familiar vayan asimilando la enfermedad y la vayan llevando de forma conjunta. Cuando es por urgencia, tanto el paciente como el familiar, es un caos, un shock. Es un shock. Yo siempre digo que esto es una enfermedad de PAC, es un PAC familiar. El afectado lo siente en primera línea, en sus carnes propias, en pura piel, pero el familiar está ahí, no siente pero sufre de la misma manera y con una intensidad, la verdad que en ocasiones incluso desgarradora, porque quiere hacer y no puede, porque obviamente no está en sus manos. Y además el papel de la familia es vital, es como el airbag del coche, cuando nos chocamos, que nos salte el airbag nos puede salvar la vida. La familia es exactamente lo mismo, amortigua el golpe, nos ayuda, es nuestro bastón para seguir caminando en esas situaciones. Todo cambio supone un estrés y una situación de estas provoca un cambio en la vida familiar, cambio de horario, cambio de medicación. Ahora no tenemos medicación en casa y pasamos a tener 12, 13 medicamentos distintos, cambio en la alimentación, ¿vale? Y adaptarse a todos estos cambios lleva su tiempo y asociado a un alto nivel de estrés, que dependiendo de las personas y las circunstancias pues afecta más o menos. De todas formas, la plasticidad del ser humano es tan grande que nos acabamos acostumbrando a la situación y saliendo victoriosos de ella. Y eso es un factor importante porque muchas veces pensamos que esto es el fin del mundo y no. El ser humano lucha y sobrevive, estamos adaptados a ello. Entonces, ¿qué es importante? La unión familiar. Y para tener esa unión familiar hay que hablar las cosas, hay que comunicarse, que es un aspecto que falla. Un aspecto que falla porque, vamos a simular, yo como paciente me siento mal, estoy sufriendo, pero no solo voy a comunicar a mi entorno para que no sufran más. El entorno está sufriendo, pero dicen, pero es que él es el paciente, lo está viviendo en carne propia, no voy yo a decirle cómo me siento. Ahí ya empiezan a ver las primeras fallas de comunicación y nos vamos distanciando. Ese es el primer error que cometemos. A mayor distanciamiento también más conflicto, porque no hay esa comunicación de entendimiento, entonces surgen los conflictos. Los conflictos desgastan. Si lo sumamos a todo el estrés añadido por la situación de enfermedad, más las situaciones que tengamos en nuestra vida diaria, eso va sumando y lleva a situaciones muy conflictivas. Entonces, lo importante es tener una buena comunicación, estar unidos, comunicarnos, apoyarnos en los unos en los otros. El entorno familiar sufre como el paciente. Vamos a unirnos, vamos a apoyarnos, vamos a normalizar nuestras emociones, vamos a manifestarlas. Eso sí, poniéndoles tiempo, no vamos a estar llorando o pataleando constantemente, pero hay que normalizar esas emociones tanto por una parte como por la otra y ayudarnos entre todos. Y se sale. Cada vez hay más información sobre la donación en vida y esto ayuda, pero de entrada la gente tiene miedo. Entonces hay que darle la información adecuada para que ellos puedan elegir y en familia poder llegar a un consenso y a la toma de una decisión. Todavía no estamos, como tú dices, de forma espontánea yo quiero. Aquí en Canarias estamos empezando con las donaciones en vida, poquito a poco cada vez hay más información, se ven los beneficios frente a lo que es cadáver y de lo que es donante vivo. Y vamos poquito a poco progresando. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donaccion@tvcanaria.tv. De mujer a mujer, he puesto mis esperanzas en una nueva sociedad, en la sociedad cooperativa. Kankama, mi socia, lo perdió todo. Con ella he compartido la experiencia de empezar de cero. Invertimos en la compra de una búfala y así ella ha podido valerse por sí misma.
Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen la oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas?จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร